de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos con un tema más de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante. Vamos a ver los orígenes de la rebeldía, los orígenes del ecumenismo, los orígenes de la desobediencia a Dios. Hoy vamos a estudiar sobre lo que fueron aquellos constructores de la Torre de Babel. Y el título de este estudio de hoy es La Torre de los Rebeldes, la Torre de Babel. Allí hubo una gran rebeldía y un ecumenismo para unirse todas las naciones en torno a una sola persona que lo iba a dirigir. Vamos a ver en este estudio quién fue ese personaje que unió a todas las religiones de la época y a las diferentes sociedades y a los gobiernos que habían en torno a lo que era la llanura de Sinar. Es decir, allí en toda aquella llanura que Dios había ya ordenado que se esparcieran, es decir, que la poblaran, que allí vivieran, que allí sembraran, que cosecharan. Dios había dado una orden para que todos allí en el Sinar y en otros lugares después del diluvio, pues se podían diseminar y podían entonces establecerse. Pero vino un personaje que lo vamos a ver en este estudio, que reúne a todas las personas de la época y reúne a todos los religiosos y a todos los gobernantes en torno a una idea de construir una torre que llegara al cielo. En este tema vamos a ver cómo se inicia el nuevo orden mundial. Es decir, Dios había dado una orden para que el mundo entonces volviera otra vez a repoblarse, volviera otra vez a ser regenerado otra vez después del diluvio. Pero entonces este hombre reúne a las naciones para él hacer allí entonces un gobierno centralizado y hacer una gran rebelión contra Dios. Es decir, que Nimrod fue un gran caudillo, un hombre que gobernó con tiranía y que gozó, oiga bien, de todo el afecto de las naciones. Es decir, las naciones le rendían a Nimrod culto, le rendían honor y era muy respetado. Entonces vemos aquí que este hombre ya dominaba las naciones de su tiempo. Ya las naciones y las religiones de su tiempo ya eran gobernadas por Nimrod. Era entonces allí un gobierno de Semiramis, Nimrod y Tamuz. Era un gobierno trino, un gobierno de tres dioses en la tierra. Es decir, ellos se habían constituido en Dios en la tierra. Allí estaba la Trinidad terrenal. Allí estaba Nimrod, Semiramis y Tamuz. Es decir, ellos gobernaban en la edad antigua y ellos fueron lo que indujeron a las naciones para que se construyera la famosa Torre de Babel, una torre que se edificó con la finalidad de levantarse contra Dios. Es decir, no era la intención de Dios de que ellos pues se reunieran todos allí en torno a esta construcción, a este monumento llamado la Torre de Babel. No era esa la idea de Dios,
sino la idea de que se esparcieran y de que vivieran en todo el Sinar, es decir, que formaran naciones y pueblos y que entonces allí pudieran hacer cada uno su familia y cada uno hacer sus cosas cotidianas. Pero fueron todos reunidos en ecumenismo por Nimrod para que le apoyaran en el proyecto de la Torre de Babel. Allí se produce el primer ecumenismo del mundo. ¿Por qué? Porque allí las religiones convergían todas, es decir, todas las religiones estaban unidos allí en la Torre de Babel. De igual modo, también los presidentes, los gobernantes, los reyes estaban unidos a esta idea de Nimrod y formaron un gran gobierno, formaron una gran tiranía. Entonces de ahí es donde se inicia el primer ecumenismo, la idea de que todos sean uno. Ahí nació el ecumenismo, ahí nació lo que hoy se está practicando en el mundo entero, el ecumenismo que está patrocinado por el Papa, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que hoy ellos se constituyen en el Nimrod moderno. Están llevando a cabo la misma idea de Nimrod. Están uniendo a las naciones, están uniendo a todas las religiones y hoy vemos entonces que este movimiento que surgió allí en la Torre de Babel, en el capítulo 11, libro de Génesis, hoy lo estamos viendo delante de nosotros. Hoy han erigido otra vez la Torre de Babel, sí, pero sin el edificio. Es decir, no estamos viendo una torre que se eleva. No estamos viendo ese tipo de edificación, pero sí estamos viendo la misma idea de ecumenismo y de que las naciones puedan unirse políticamente con la religión. Es decir, han unido la política con la religión y hoy entonces tienen el gran movimiento ecuménico que abarca a los gobiernos de la tierra y abarca a todas las religiones para que todos sean uno. Pero vemos que lo que han planteado hacer en la Torre de Babel no es pues secundado ni es tampoco permitido por Dios. Vamos a ver cómo Dios reacciona a lo que quieren hacer allí en la Torre de Babel. Vamos a ver cómo Dios reaccionó con aquella idea de construir una torre, de construir algo que llegara hasta el cielo. Es decir, desde ahí comienza la oposición al gobierno celestial. Leemos en el capítulo 11, libro de Génesis, la Torre de Babel. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí encontraron la tierra de Sinar y se establecieron allí, pero no para que edificaran una torre, no para que hicieran una alianza, no para que hicieran ecumenismo, sino para que se esparcieran por toda la tierra de Sinar. Entonces dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Aquí están hablando de hacerse un nombre, es decir, ellos querían ser unidos poderosos. Querían unificarse en un nombre para ser poderosos. Y hoy en día lo han logrado, porque a través del ecumenismo ya se hicieron un nombre y se han hecho poderosos. ¿Y por qué se han hecho poderosos? Porque han unido la religión con el Estado, es decir, con los gobiernos, con los presidentes de la tierra. Y hoy se han hecho el nombre, se llama ecumenismo. Hoy se han hecho fuerte para no ser esparcidos, sino para resistir al cielo, para resistir a Dios, para levantarse de pecado de mano alzada contra Dios. Eso es lo que han hecho y están haciendo hoy
con el llamado movimiento ecuménico. Dice, y dijo el Señor, entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Dios miraba desde el cielo, Dios observaba desde el cielo, pero ahora dice que Dios descendió, dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Es decir, ya el Señor viene a ver cuál es el plan que tienen con la construcción de la Torre de Babel. ¿Cuál es la intención con el movimiento ecuménico que ya han logrado? Es decir, han logrado unir las religiones con los gobiernos. Es decir, han hecho un gran concordato de iglesia y Estado. Pero Dios viene a ver cuál es la intención de ese movimiento ecuménico y a qué lo llevará. El Señor ahora lo va a descubrir. Dice, y el Señor, dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Oiga bien, desde ahí, desde la Torre de Babel, ya tenían un plan y Dios miró en sus pensamientos, porque Dios lo sabe todo. Dios miró que nadie lo haría ya desistir de lo que habían planeado hacer. Es decir, ya se habían levantado contra Dios, ya habían manifestado, oiga bien, su rebeldía contra Dios y nadie lo iba a hacer desistir. Es decir, se unieron en ecumenismo, se unieron en concordato, se unieron contra Dios, contra su ley, contra su mandato, contra su orden. Es decir, están en rebeldía contra Dios y nadie lo hará desistir de lo que han pensado hacer. De igual manera, hoy el movimiento ecuménico está en la misma parte que estuvieron los que estaban allí construyendo la Torre de Babel. Es decir, vemos que ellos tenían una sola idea. Han planeado hacer una oposición a Dios allí en la Torre de Babel. Empezaron la obra y nadie lo hará desistir de ello. Entonces, de igual manera hoy, el ecumenismo se propone con los gobiernos de la tierra invalidar la santa ley de Dios para promulgar el domingo como día de culto. Es decir, el plan que había allí en la Torre de Babel era desconocer la ley de Dios. Era ello hacer un gobierno que no tuviera que ver nada con Dios y que Dios no tenía que meterse con ellos. Es decir, un gobierno independiente donde Dios no iba a tener ninguna participación. Es decir, ellos iban a constituir su misma religión, ellos iban a hacer su propio gobierno, es decir, sus leyes, y que Dios no tenía que meterse con ellos. Esa idea nadie lo iba a hacer desistir de ella. De igual manera, hoy el ecumenismo tiene la misma intención. El ecumenismo hoy plantea cambiar los mandamientos, destituir el cuarto mandamiento de la ley de Dios el sábado, para entonces promulgar el domingo como día de culto. Es una alianza parecida a la que se hizo allí en la Torre de Babel. Hoy esa alianza está en vigencia y se está ejecutando en el planeta. Los diferentes movimientos están trabajando para la promulgación de la ley dominical en la parte religiosa a través del ecumenismo con las religiones que están pidiendo que se promulgue el domingo como ley dominical para el culto a Dios, como los gobiernos que también están para recibir esa orden del Vaticano, del papado, para entonces formar el decreto y promulgar una ley civil que será aplicada en el área religiosa. Oiga bien, los gobiernos no pueden hacer leyes religiosas. Sin embargo, la Iglesia Católica está llevando a los gobiernos
que aprueben una ley religiosa para que el domingo sea día de culto, para que el domingo sea dedicado a Dios. Es decir, invalidar una ley divina, la ley de Dios, el cuarto mandamiento que habla del santo sábado. Este es el plan que tiene el ecumenismo. Ese es el plan que había en la Torre de Babel. Desconocer la ley de Dios por completo. Es decir, Dios no iba a tener ninguna participación con lo que se iba a realizar en la Torre de Babel. Por eso Dios desciende, por eso Dios quiere mirar cuál es el pensamiento, cuál es la actitud que el hombre tiene hacia él. Es decir, Dios viene a ver qué están haciendo los hombres. Dice el Señor, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Es decir, Dios entonces hace cumplir lo que Él mandó. Dios les dijo que tenían que poblar toda la tierra de Sinar, que tenían que allí pues poblarla, pero no concentrarse en un movimiento contra Él. Y Dios aquí entonces confunde sus lenguajes, es decir, ahí viene el don de lengua, ahí comenzó el don de lengua con los idiomas. Cada pueblo habló un lenguaje y se fue para su lugar. Cada pueblo se fue con su lenguaje y se dividieron. Es decir, los idiomas nacen en la Torre de Babel, aunque fue una confusión, pero para que no se edificara la torre y para que la idea no prosperara, entonces Dios lo que hace es que confunde la lengua de cada uno y entonces no pueden entonces entenderse, no pueden entonces ponerse de acuerdo como lo hacían antes de que el Señor produjera eso de la división de la lengua que ellos hablaban. Era un solo idioma, es decir, se oía la voz de Dios. El mandato de Dios se escuchaba porque solamente se obedecía esa voz, era la voz del Señor. Pero ellos no quisieron escuchar a Dios, entonces el Señor le confundió el idioma y lo repartió entre todas las naciones del mundo. Es decir, cada nación hoy habla un idioma que Dios permitió para que ellos se fueran a cada uno a su lugar, para que cada uno edificara en su lugar y se esparcieran por toda la tierra. Vamos a leer ahora en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 1, acerca de lo que Dios realmente permitió que sucediera. Romanos, capítulo 1. Leemos entonces por qué el Señor permitió que allí en la Torre de Babel se produjeran estas divisiones de que cada nación se fuera a su lugar. Pero ahora vamos a ver que todo lo que pasó en la Torre de Babel, que vino por la desobediencia, que vino por el mandato de Nimrod, que gobernaba a las religiones y que gobernaba también a los gobiernos y a los reinados de su tiempo, trajo que Dios entonces produjera la división de aquellos constructores y se fuera cada uno para su lugar. Capítulo 1, libro de Romanos, del verso 18 en adelante. Ellos conocían los atributos de Dios. Ellos conocían los atributos de Dios porque ya el Señor había hablado por boca de Enoc y por boca de Noé. Es decir, Dios había hablado ya de su existencia y de todo lo que había hecho. Y también conocían del diluvio. Es decir, ellos no estaban ajenos a todo lo que Dios había hecho. Es decir, tenían conocimiento de Dios, pero tenían un pecado de mano alzada. Estaban construyendo una torre para levantarse en contra de Dios,
por si el Señor mandaba de nuevo otro diluvio, ellos no iban a perecer. Esa fue la idea de Nimrod y de quienes le acompañaban. Entonces leemos en el capítulo 1, verso 18 en adelante, libro de Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo. Claro, se reveló contra Satanás, contra Lucifer, contra el que pecó por primera vez en el cielo. Fue lanzado del cielo a la tierra con sus ángeles. Es decir, desde ahí comienza entonces la justicia de Dios. Desde el cielo con Lucifer, que fue lanzado a la tierra y que es el gran tirano y es el que pone en rebeldía a los hombres contra Dios. No se ponen solo los hombres contra Dios. Satanás está obrando a través de ellos. Es decir, la gran rebelión que hay la está patrocinando Satanás. Es decir, él está detrás de todos los movimientos que van en contra de Dios. Él es el gran desobediente. Él es el que tira por tierra la palabra de Dios. Dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Aquí estamos viendo la misma acción de los que estaban construyendo la Torre de Babel, pero que esa misma actitud la tuvieron los antidiluvianos que fueron barridos por el diluvio. Entonces, vemos que una generación entonces sale, muere, desaparece y entonces surge otra generación que es la de los 3 hijos de Noé. Es decir, a través de ellos viene otra generación, pero que ya no tienen excusa, porque ya Dios había manifestado su poder y su grandeza. Es decir, Dios se había dado a conocer con todos los eventos que Él mandó y todas las cosas que Dios permitió. Por eso vemos que ya, como dice el apóstol Pablo, dice, se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal, por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Aquí vemos que ya Dios a los antidiluvianos pues lo entregó a la destrucción, al juicio que hizo cuando envió a Noé a predicarle por 120 años. Entonces, de igual modo, lo que están construyendo la Torre de Babel ya tienen un precedente de la ira de Dios, tienen un precedente de cómo Dios gobierna. Dios es soberano en el cielo y en la tierra, pero los hombres no quieren escuchar a Dios, los hombres no quieren saber nada de Dios, se hacen necio en sus propios pensamientos, es decir, ellos quieren hacer las cosas a su manera, en rebeldía, hacer las cosas en contra de Dios, echando la ley de Dios por tierra, es decir, no quieren obedecer la santa ley de Dios, el mandato que Dios nos ha dado para que obedezcamos para vivir. Y vemos entonces que ya
la degradación ha llegado a nuestros días. Hoy vemos las naciones están igual que en los tiempos de la Torre de Babel. Andan buscando edificar un movimiento mundial para echar la ley de Dios por tierra. Es decir, se están uniendo como en la Torre de Babel para echar la ley de Dios por tierra. Es decir, enterrar el cuarto mandamiento del Santo Sábado para promulgar entonces una ley dominical que será la que regirá en el planeta. Vemos entonces que los planes hoy no son ya de Nimrod. Los planes de hoy en día son ya del papado. A través del Vaticano se está entonces gestando la gran alianza, la nueva Torre de Babel, el nuevo orden mundial que fue el que comenzó allí con Nimrod en la Torre de Babel. Es decir, el nuevo orden mundial, no el que Dios había establecido, lo inició Nimrod en la Torre de Babel. Y ahora lo continúa el nuevo Nimrod, que es el Papa. Es decir, todo lo que se está haciendo ya sucedió. Todo lo que estamos viendo ya pasó, pero hoy se está repitiendo la historia. Ese movimiento de la Torre de Babel, hoy lo tenemos con nosotros disfrazado a través de ¿qué? Del ecumenismo, a través del Laudato Si, a través del Pacto Educativo Global. Es decir, tres grandes proyectos que unifican otra vez a la Torre de Babel para atraer a las naciones, para que le secunden, para atraer a los presidentes de las diferentes naciones, para que secunden estos proyectos que son del Vaticano y que son de la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado. Entonces estamos viendo una reedificación otra vez de la tiranía que tuvo Nimrod allí cuando esclavizó a los religiosos y esclavizó a los gobiernos de su época. De igual manera el papado también va a hacer lo mismo. Vienen con una gran tiranía. ¿Para qué? Para que todos le apoyen, para que todos sean uno, para que todos se unifiquen en la idea de promulgar la ley dominical, que será la ley para invalidar la santa ley de Dios. Mi hermano, hoy tú tienes que abrir los ojos porque tenemos el nuevo orden mundial restablecido como lo fue en los tiempos de la Torre de Babel. Vemos entonces cómo se vuelve a reedificar de nuevo la misma idea, con la misma intención, levantarse contra Dios de pecado de mano alzada, es decir, levantar la mano contra Dios para decirle, tú no gobiernas aquí, aquí gobernamos nosotros. Se hacen necio en su propia opinión. Es decir, hoy se hacen necio porque tienen su propia opinión. Hoy se hacen necio porque tienen su propio plan. Es decir, unen otra vez las naciones con los idiomas que Dios allí separó, allí en el Sinar, en la Torre de Babel. Esos idiomas hoy vuelven y se ponen de acuerdo. Allí se dividieron, allí salieron cada uno para su lugar como Dios quiso que fuera. Hoy entonces lo traen de nuevo, traen las lenguas otra vez y la unifican para rebelarse contra Dios. Entonces vemos cómo se reunifican otra vez las lenguas de todas las naciones a través del ecumenismo, a través del Laudato Si y a través del Pacto Educativo Global. Entonces, aquí vemos una reedición de la nueva Torre de Babel a través del nuevo orden mundial, que es lo que se está gestando y que en el 2030 la Agenda 2030 de la ONU lo pondrá en ejecución. Es decir, el gobierno mundial está a la vuelta de la esquina. El gobierno mundial ya está casi instalado. Ellos pues pusieron un plazo de 10 años, del 2020 al 2030, instalar el gobierno global, el gobierno que va a
ejercer con tiranía y contra Dios, porque van a invalidar su ley, ese nuevo orden mundial traerá la destrucción del planeta. Es decir, están ellos mismos fraguando su propia destrucción conjuntamente con Satanás y sus ángeles. Ellos mismos están cavando su propia fosa, su propia tumba. Ellos están planeando su misma muerte, porque Dios no lo va a dar por inocente, porque aquí dice la palabra de Dios que Dios siempre se ha manifestado y ha dado siempre el indicio de cuando Él quiere que se arrepientan y vuelvan al buen camino. Lo han hecho al revés, se han ido por el camino extraviado, siguen la senda del diablo, siguen la senda de Satanás, y por eso lo vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense. Vamos a leer textualmente lo que dice Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3 y 4. Vamos a leer lo que dice Tesalonicense. Dice así, capítulo 2, verso 3 y 4. El hombre de pecado surgirá dentro de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos ya el hombre de pecado, que está simbolizado por el papado, por la Iglesia Católica Romana. Es decir, el hombre de pecado es un sistema. Ahí está el papado. Pero el hijo de perdición es Satanás, que se perdió cuando fue lanzado del cielo a la tierra, cuando desobedeció a Dios y allí violó la ley de Dios, violando el 10º mandamiento que dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, Satanás codició el trono de Cristo, el trono de Jesús. Satanás lo codició y fue lanzado del cielo a la tierra, y la tercera parte de los ángeles con él. Vemos entonces que aquí la carta de Tesalonicenses nos está diciendo que el hombre de pecado es el sistema papal. Es decir, estamos viendo que aquí ya se identifica al hombre de pecado, que es el sistema papal. Pero también vemos que el hijo de perdición es Satanás. Es decir, Satanás peca contra Dios en el cielo y por eso se pierde. Y dice en el verso 4 que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios. Satanás se opone contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Entonces estamos viendo que Satanás es el gran opositor, pero usa un sistema. ¿Y qué sistema está usando Satanás para oponerse a Dios? Está usando la Iglesia Católica Apostólica Romana. A través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Satanás se manifiesta al mundo y se opone a todo lo que se llama Dios, porque la Iglesia Católica es una iglesia de idolatría, una iglesia que adora a los santos, una iglesia que cree en la inmortalidad, es decir, que ellos son inmortales cuando el único inmortal es Dios. Practica el espiritismo porque cree que los muertos vuelven a vivir otra vez y que le salen a su familia, es decir, que los muertos vuelven y salen otra vez. Eso se llama espiritismo, y la Iglesia Católica practica eso cuando le hace una misa a un muerto, cuando le hace 9 días de rezo a un muerto. Eso es espiritismo. La Biblia dice en el capítulo 9, verso 5, libro de Eclesiastés, dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, hasta su memoria quede en el olvido, también su amor y su odio perecieron ya. Entonces, todas estas prácticas
de la Iglesia Católica Apostólica Romana la llevan a ser la gran opositora de Dios. Ellos se oponen a la doctrina y a lo que Dios enseña a través de su palabra, porque ellos no creen en la Biblia, ellos creen en el magisterio de la iglesia, y el magisterio de la iglesia no puede estar por encima de la Santa Biblia, la palabra santa de Dios. Y ellos le hacen oposición a Dios, también enseñando sus doctrinas falsas, dándole a beber su vino de fornicación. El vino de Babilonia lo tiene embriagado, están borrachos, porque Babilonia le ha dado a beber de sus doctrinas, le ha dado a beber de su vino que está fermentado y que lo está envenenando. Seguimos leyendo en el capítulo 2, verso 4, que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. El Papa dice ser el vicario de Cristo. Él dice ser el sustituto de Cristo en la tierra. Es decir, él está plagiando al Espíritu Santo. El vicario que está en la tierra y que fue dejado por Jesús es el Espíritu Santo. Dios no ha dejado ningún hombre para que le represente con el título de él en la tierra. El Papa entonces está usurpando solamente todas las cosas que pertenecen al Espíritu Santo. El Papa se le ha atribuido como representante de Dios en la tierra. Esa es una gran blasfemia. Ese es un pecado de mano alzada. El Papa se ha rebelado contra Dios de manera que hoy en día vemos esta gran oposición a través de estos proyectos, como es el ecumenismo, que todos sean uno, como es el proyecto de Laudato Si, salvemos el planeta, y el proyecto educativo que va en torno a la educación mundial, es decir, movimientos y proyectos que van en contra de Dios, que no están a favor del cielo, hoy lo están practicando a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Papa no representa a Dios en la tierra. El Papa es un pecador. Lo dice la palabra de Dios. Por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay uno solo. Entonces, si no hay un solo hombre en la tierra que no haya pecado, ¿por qué el Papa quiere entonces erigirse como el vicario de Cristo, como el representante de Dios, cuando ya el Señor dejó el día del Pentecostés al Espíritu Santo para que dirigiera su obra aquí en la tierra? La obra del Espíritu Santo está dirigida por él en la tierra. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado y arrepentimiento para venir a los pies de Cristo. Hoy yo te digo, hermano, no creas en hombre. Lo dice el libro de Hechos capítulo 5, verso 29. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Jeremías 17:5 te dice: maldito es el hombre que cree y confía en el hombre y se apoya en él. Hoy las naciones están creyéndole al Papa y hoy se están uniendo en torno a sus proyectos y están llevando a cabo la rebeldía que va a llevar a la destrucción del planeta. Hoy te hablamos, hoy te exhortamos a que salga de ahí, pueblo mío. Sal de esa confusión, sal de Babilonia, abandona ese sistema. Te están engañando, te van a llevar a la destrucción. Dios te dice: sal de ahí, pueblo mío. Capítulo 18, libro de Apocalipsis. El llamado del Señor es que salga de esa confusión en la que tú estás metido hoy en día, llevándote de los hombres y oyendo esa campana que no tiene sonido certero. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice
la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Aquí está Nimrod resurgiendo, saliendo de la ceniza, de la destrucción, después que fue vencido por el mismo Dios en la Torre de Babel. Hoy él se levanta de las cenizas para llevar a cabo su gran movimiento ecuménico, para llevar a cabo su gran alianza diabólica. Oiga lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Aquí habla de que ese sistema, el sistema papal, iba a recibir una herida mortal en el año de 1798, cuando el general Berthier entró al Vaticano y destituyó al Papa. Es decir, ahí sufrió una herida mortal en el área civil. Es decir, se le quitaron los controles civiles que tenía el papado. La gran alianza del papado con los gobiernos era que ellos podían gobernar en el área civil, ellos podían quitar y poner reyes, ellos podían tumbar gobiernos y poner gobiernos, pero esa herida se produjo en el año de 1798, cuando fue destituido el Papa, y entonces recibió una herida mortal. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 3 en adelante, dice: y una de sus cabezas parecía herida de muerte. ¿Cuál cabeza fue herida? La cabeza del área política, es decir, del mandato civil político que tenía el gobierno del papado. Le fue quitada cuando sufrió esta herida mortal. Dice: pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Entonces está hablando de una herida mortal, pero no de muerte para quedarse ya definitivamente muerto, porque dice que también su herida iba a sanar, y esa herida sanó o comenzó a sanar en el año de 1929, cuando el gobierno de Mussolini le devolvió al Vaticano todo el mandato civil y le devolvió todo a sus tierras y todas sus pertenencias. Es decir, ahí comenzó a sanarse la herida de muerte que sufrió en el 1798. ¿Cuándo comienza a recuperarse de nuevo? En el año de 1929, cuando el gobierno de Mussolini pues le devolvió al Vaticano toda la autoridad para volver a gobernar el planeta. Y dice: y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿A quién adoraron en la tierra? A Satanás, el diablo. Ese es el nombre que le da Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. Le llama el gran dragón, la serpiente antigua y Satanás. Es decir, está hablando del diablo. Dice que adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el sistema papal. Estamos hablando de un imperio, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un sistema. No estamos hablando de un animal, estamos hablando de un sistema. Ese sistema es el sistema papal, que se le llama en Apocalipsis la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Es decir, por un periodo de 1260 años, la Iglesia Católica Apostólica Romana, oiga bien este dato, comenzó a perseguir al pueblo de Dios por 1260 años, que se está hablando de 42 meses de tiempo y la mitad de un tiempo, que es un periodo de 1260 años proféticos. Es decir, la Iglesia Católica a través de la Inquisición iba a perseguir al pueblo de Dios, al pueblo remanente. Entonces vemos que Dios le permitió a la Iglesia Católica
que causara esta gran masacre, matando a más de 50 millones de cristianos en el planeta, en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el nombre de Satanás lo mataban, no en el nombre de Dios, porque el sexto mandamiento de la santa ley de Dios dice, no matarás. Es decir, Dios no puede dar esa orden de que se mate al cristiano porque ya ha confesado seguir a Dios y guardar su ley, su santo sábado. No se le puede dar esa orden de parte de Dios para que hagan eso. La dio el diablo, la ordenó Satanás a través del sistema católico apostólico romano. Es decir, Satanás obra. Oiga bien, Satanás obra a través del papado. Ahí está la silla de Satanás en el planeta. Ahí está su búnker, ahí está su gobierno, ahí está gobernando conjuntamente con el sistema papal. Satanás está dirigiendo todo en la tierra. Él es el gran propulsor del ecumenismo. Él ha reunido a todas las religiones en torno al ecumenismo, que todos sean uno, en honor al diablo, es decir, en unificación a Satanás. Laudato Si, oiga bien, también es una encíclica para unir a la sociedad civil, para que salvemos el planeta, pero con la idea de promulgar la ley dominical. Es decir, esta idea de Laudato Si termina con la eliminación del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, la eliminación del sábado, es decir, una trampa del diablo. No es un proyecto factible para el cielo, es un proyecto contrario a Dios. Tenemos también el proyecto del Pacto Global Educativo, que busca que se saque a Dios de las familias, es decir, que no se hable nada del Dios genuino. Cuando se niegan los mandamientos de Dios, esa familia ya no puede ser una familia que va al cielo. Es una familia que ya ha sido encadenada por el diablo para ir al abismo. ¿Por qué? Todo el que niega la ley de Dios está negando al cielo, está negando al mismo Dios y a su trono. Entonces, el pacto educativo es sacar todo lo que sea palabra de Dios, sacarla de los lugares donde ellos tienen el control educativo. Sus niños no van a ser educados con el temor a Dios. Sus hijos van a ser guiados por jesuitas. Es decir, ellos están dirigiendo todo el sistema educativo. Ellos están dirigiendo todo el sistema religioso. Ellos están dirigiendo todo el sistema político civil. Los jesuitas están haciendo su trabajo en todos los lugares y ellos están dirigiendo dentro y fuera. Es decir, este gran movimiento que es presidido por Satanás mismo está pues metido en la iglesia, está metido en los gobiernos, está metido en la educación. Es decir, los jesuitas es el gran movimiento del papado que está trabajando para derogar la santa ley de Dios. Abre los ojos, mi hermano. Tú tienes que saber quiénes te dirigen. Tú tienes que saber quiénes son los genuinos, los que no hablan según lo que dice el libro de Isaías, capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Es decir, abre los ojos, porque hoy proyectos que aparentemente pueden ser saludables para la iglesia, pueden ser saludables para los gobiernos, pueden ser saludables para la educación, no son más que una trampa del diablo para llevar a cabo su gran obra, para llevar a cabo la reconstrucción de la Torre de Babel en rebeldía contra Dios, imponer un gobierno mundial, lo que será el nuevo orden mundial, que será un gobierno tirano, que no será dirigido por el Papa, no será dirigido por el Vaticano, será dirigido por el mismo diablo. Óigalo bien, Satanás va a tener la oportunidad de gobernar el planeta,
Dios le va a dar esa oportunidad a Satanás, pero será su perdición porque será lanzado al lago de fuego. Es decir, Satanás procura hacer esto, pero él va camino al abismo. Vamos a leer entonces en el capítulo 14, libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuál es la recomendación que Dios nos da para la salvación y la vida eterna. ¿Qué nos recomienda Dios? ¿Cuál es el distintivo de los genuinos seguidores de su gobierno? Apocalipsis capítulo 14, verso 12 y 13, te dice quiénes son. 3 distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, no la fe en un hombre, no la fe en el Papa, no la fe en un talismán, no la fe de un Islam, la fe en Cristo Jesús. Es decir, tú tienes que tener la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Si tú no crees en las profecías, tú andas en tinieblas y no verás la verdad, porque no la va a poder entender ni conocer, porque es a través del don profético que Dios nos enseña y nos desvela la verdad de lo que está sucediendo hoy en el planeta, de lo que está pasando en el mundo hoy. Dios nos revela a través del don profético todo lo que está pasando, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está diseñando, planes diabólicos, planes en contra de Dios para llevar al hombre a la perdición. Pero oye lo que dice el verso 13, para que entienda que Dios te ama y que todavía Él tiene sus brazos abiertos para darte la salvación y la reconciliación con el cielo. Verso 13 dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras le siguen. Aquí vemos una promesa maravillosa. Aquí vemos que el Señor nos está diciendo que aunque maten tu cuerpo, no importa que lo maten, témele al que quiere matar tu alma. Es decir, que te quiere matar en espíritu, que te quiere quitar la fe, que te quiere quitar el creer en Cristo Jesús. Tú tienes que tener mucho cuidado porque hoy te están desviando de los planes de Dios. Hoy tú tienes que volver al redil. Tú tienes que volver a los pies del Maestro. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ven ahora a los pies de Cristo. Dile: sí, Maestro, creo en tu palabra, confío en tu salvación y espero por ti, porque tú eres el único Dios en el que creo y confío. Gracias por estar con nosotros y por estar en este estudio que te sirva de reflexión para que entienda que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Que tú debes prepararte. Ahora es el día, hoy es el día de buena nueva. Será hasta el domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto